Saludos y bendiciones en Cristo Jesús, mis hermanos y hermanas. Esto es Senderos, es el programa radial de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico. Una bendición más en este hermoso domingo de esta su hermana y amiga Yadira Torres Rivas. Se encuentra con nosotros en Senderos el reverendo canónigo Ángel Dávila Colón. Buen día, Padre. Muy buenos días a todos y a todas. ¿Cómo se encuentran en la mañana de hoy? Amén. Bendiciones a todos los radio escuchas. También con nosotros nuestra hermana Gladys Irizarry y Mérida Dávila. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días a todos los que nos escuchan y nos están viendo por las redes sociales. Amén. Estamos aquí con ellas, con estas hermanas en Cristo que están casi listas para su proceso de ordenación, que más adelante vamos a decir el día y el lugar. Y quisiéramos hablar un poquito con ella sobre cómo ha sido ese proceso de discernimiento. Gladys. Ha sido un proceso dentro de todo de aprendizaje, de crecimiento, ¿verdad? Llevando lo que es la palabra y el servicio y el acompañamiento a todo aquel que lo necesita, pero principalmente empezando por mí, ¿verdad? Para yo sí poder transmitir a otras personas. Amén. ¿Y Mérida? Pues el proceso ha sido de mucho crecimiento. He experimentado mucho entendimiento de todo lo que estoy viendo, porque uno llega en esto a veces que tiene muchas lagunas. Entonces, poco a poco, yo creo que el Espíritu Santo ha abierto el camino para ese discernimiento, para tú decir, esto era y esto es, y aquí estamos. Amén. Yo creo que dentro de todo este proceso, y hablaste de lagunas, pero yo hablo también de dudas, y eso entra yo creo que en el proceso de uno como sacerdote también, y que este proceso no termina cuando uno está ordenado, este proceso sigue continuamente durante toda tu vida. Yo todavía me estoy preguntando si realmente yo sirvo para ser sacerdote a estas alturas de mi vida. Y eso es un proceso de discernimiento, y en estos procesos que ustedes han estado, yo creo que ustedes recibieron un llamado. Y en ese proceso de ese llamado, ustedes han tenido que quitar cosas de sus vidas para poder responder ese llamado. ¿Han tenido esa experiencia o no la han tenido? Yo entiendo que sí, que la hemos tenido porque fue un llamado, ¿verdad? Que Dios así nos hizo y nosotros respondimos que sí. Y dentro de eso, pues hemos tenido altas y bajas, pero sí, como bien indica, regulándonos en cosas, ¿verdad?, que nos lleva hacia lo que va a ser ese camino espiritual y hacia lo que Dios nos ha llamado a servir. Interesante. Ese llamado implica mucho peso y hay que limpiar el camino y tomar decisiones difíciles, pero el llamado en sí tiene un enfoque donde cuando el llamado es real, tú vas a sacar todo lo que tengas que sacar. Lo vas a limpiar todo y vas a seguir con la mirada puesta en Cristo. Amén. Amén. En esta etapa que ustedes se encuentran, que ya pronto van a ser ordenadas, ¿verdad?, al diaconado permanente, ¿qué ustedes aportarían a la Iglesia Episcopal hoy? Porque hay muchas cosas que pudiéramos pensar, pero la Iglesia ha cambiado mucho y hoy la vida es totalmente diferente. ¿Qué aportarían cada uno de ustedes hoy? Wow. Bueno, entiendo que mi aportación sería todo lo aprendido en el seminario y todo lo que seguimos aprendiendo, porque día a día seguimos aprendiendo, y reforzarnos, ¿verdad?, en ese aprendizaje para poder entonces llevar y dar ese conocimiento, ¿verdad?, en lo que es sería entonces ya la orden sagrada del diaconado. Hacer un buen equipo con el sacerdote y todas las personas que estén con nosotros en la iglesia, y impactar vidas de una manera positiva, llevando el mensaje, pero que el mensaje sea claro, contundente, y además de eso, disposición para estar donde me necesiten, donde Dios diga, ahí tú vas a estar, ahí yo voy a estar, porque el llamado no se trata de tú segregarte y congregarte. Me refiero a que no puedes estar en unas sí, en otras no, a conveniencia. Esto no es conveniencia. Esto es un llamado, esto es un sí,
y el sí implica un sígueme. Así que pues estamos en esas de fortalecer la comunidad, de decirle al necesitado, aquí estoy. A mí me fascina el acompañamiento, me fascina llevar la palabra. Así que todo lo que Cristo ponga en mi corazón, en mi mente y en mi caminar, vamos a estar ahí. Amén. Es interesante, nosotros las hemos acompañado mucho que poco en sus procesos de discernimiento y las hemos acompañado. Recuerdo cuando tú me dijiste a mí que sentías el llamado y que querías hacer algo distinto, pero no te atrevías. Y recuerdo cuando tú también diste ese paso hacia el frente. Pero es bien interesante también, y lo que quiero traer es nuestras experiencias de vidas. Yo creo que tú tienes muchas experiencias de vida a través de tu salud. Yo te conocí, los que no sepan, tienes un trasplante de riñón y trabajas directamente con eso y eres apasionado. ¿Por qué? Porque viviste eso. El que no sepa, nuestra amiga Emerida Dávila es árbitro, ¿no? De boxeo, es su pasión ese deporte y lo practica como árbitro de boxeo. ¿Cómo esas experiencias de vida van a redundar o las vamos a utilizar en nuestras vocaciones, en nuestra experiencia como diácono, como servidora? Esta pregunta yo creo que va a ser bien difícil. La gente dirá, ¿y cómo un árbitro de boxeo? ¿No? Pero ese no es su trabajo es otro desde hace mucho tiempo dentro de nuestro sistema de salud. Pero las experiencias de vida yo creo que son importantes y nos ayudan mucho a responder y a discernir en ese proceso. Sí, Cuéntame. Bueno, en este caso para mí, que es algo que realmente me apasiona porque lo viví, y es que esta población, lamentablemente, ¿verdad? De lo que es la condición renal no se conoce mucho y ellos necesitan mucho acompañamiento porque es una condición difícil dentro de todo ese proceso que se lleva, ese tratamiento de diálisis, desde la primera noticia que te dicen vas a comenzar el tratamiento y muchas veces, ¿verdad? No sabemos el por qué o cómo va a ser. Y eso para mí pues fue bastante chocante y fue difícil. Y entiendo que Dios entonces me hizo ese llamado para poder entonces acompañar a esa población que tanto lo necesita, acompañamiento, esperanza, y que, ¿verdad?, seamos bien empáticos con ellos y con cualquier otro, ¿verdad? Porque cualquier condición que tengan diagnostica no es pero fácil. Hablando de tu experiencia. Pero de mi experiencia es una comunidad que necesita mucha ayuda. Mucha ayuda. Y cuéntanos, Emerida. Claro, hablamos de lo que conocemos, ¿verdad? Claro. Mira, yo puedo relacionar el ambiente del boxeo, el arbitraje como tal, que es un expertise porque llevo 14 años, en términos de mediadora. En términos de mediadora, porque yo tengo un reglamento que seguir, yo tengo que, la función principal de un árbitro es la seguridad de ambos boxeadores, pero yéndonos a la otra parte, te mueves en ambientes de pobreza. Y cuando tú te mueves en ambientes de pobreza, tú aprendes tanto. Y la gente busca, busca palabra, busca aliento. Y he tenido muchísimas experiencias muy agradables, humildemente lo digo, porque yo no estoy ahí porque caí ahí, sino porque pues lo llevo en la sangre. Mi abuelo era boxeador, no lo conocí, pero yo creo que la forma más propia de describirlo es ser mediadora, porque yo también trabajo con los voluntarios en el sistema y eso también, el acompañamiento, ser mediadora, y yo creo que esa es mi función en la vida. Entonces, a través del llamado, Dios te va dando ese discernimiento para que tú lo veas con más claridad. Amén. Lo ves con más claridad y tú dices, esto era. Pero sí, he tenido la oportunidad de calmar algunas personas cuando llegan, en términos de los deportistas, cuando llegan al combate, calmarlos, ¿verdad? Calmarlos, mira, dándole consejos, orientándolos, y eso es parte de, pues yo creo que en lo que tú vas aprendiendo es lo que vas después utilizando. Por eso estábamos hablando no hablamos de lo que no conocemos, sino de lo que conocemos. Y si conocemos un poquito más de la palabra,
y el llamado y unimos todo y cuando venimos a ver, el llamado se fortalece y trabajamos con las comunidades. Estamos completamente de acuerdo. Por eso quise traer este tema, porque tenemos que hablar de lo que conocemos, no de lo que desconocemos, ¿no? Yo creo que yo las conozco a ustedes desde hace muchos años. Yo he visto, y nosotros, y yo incluyo al Padre Ángel Dávila, conozco cómo ustedes han crecido, cómo ustedes comenzaron y cómo son ahora. Y también tengo que decir orgullosamente que ambas son cursillistas de esta diócesis, que han trabajado mucho, han dado mucho de sus experiencias y de su acompañamiento en medio de estas situaciones de hoy, ¿verdad? Porque también tengo que señalar que este grupo ha sido espectacular, como han trabajado también unidos y como son una comunidad tan hermosa que pronto va a ser ordenada. Yo les deseo lo mejor y sé que ustedes, cada una, va a aportar grandes cosas en la comunidad donde Dios quiera que ustedes estén, que es lo más importante. Y que nosotros vamos a compartir la alegría este próximo julio de estar con ustedes allí en el momento que ustedes sean ordenadas, que para nosotros es muy importante. Y en este momento vamos a pasar a la mesa de la palabra. La mesa de la palabra hoy está basada en el Evangelio de San Juan en su capítulo 3 y lee de la siguiente manera. Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó, te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede ser esto? Jesús le contestó, tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos por lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Vamos a reflexionar un poco sobre el texto bíblico de hoy. Interesante por demás. Es una invitación maravillosa en el día de hoy a nacer de nuevo. Y nos llaman a ser hombres y mujeres nuevas. Cuando nosotros entramos en este proceso, y yo creo que ustedes van a hacer eso en julio, cuando ustedes se arrodillen delante del señor obispo, ustedes van a arrodillarse tal cual son y se van a levantar de una manera distinta y tienen que levantarse de esa manera, siendo mujeres nuevas, otra cosa de lo que se arrodillaron, posiblemente con nuestra misma humanidad, lógicamente con nuestras mismas cosas, ¿no? Pero va a haber algo distinto en nosotros y yo creo que la invitación que el Evangelio nos da hoy definitivamente es a nacer nuevamente, a dejar las cosas que nosotros dejamos, diría abuela, a dejar las manías viejas, ¿verdad? Y seguir hacia adelante haciendo algo. Y yo siempre doy hincapié en esto, y es en la misión de la iglesia. Y la misión de la iglesia es restaurar. Nosotros no podemos restaurar a nadie si nosotros no estamos restaurados. Sí. Y yo creo que la invitación el día de hoy es a restaurarnos nosotros mismos para poder dar
a cambiar, a llenarnos de ese espíritu. La segunda lectura de hoy es maravillosa y nos dice, el espíritu que los hace hijos de Dios, y por ese espíritu nos dirigimos a Dios, Padre mío, y ese mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio. Hoy nosotros celebramos algo maravilloso que es la Santísima Trinidad, ¿verdad? Y la Santísima Trinidad nos está diciendo, tenemos que estar unidos al Padre y al Hijo, como el Padre y el Hijo están unidos al Espíritu Santo. Es algo maravilloso, ¿no? Que posiblemente es la dimensión de la fe, que no puede haber mucha explicación en esto, pero tiene que ver mucho con este nuevo nacimiento, pero un nacimiento en el Espíritu. No sé qué ustedes crean de esto que yo acabo de decir. Pues hablando en relación a este evangelio, yo veo una invitación bien clara cuando está pidiendo nacer de nuevo. Yo veo ahí bien claro la importancia que tiene el bautismo. El bautismo es algo, ¿verdad?, que por agua. Recuerden que en el bautismo llegó el Espíritu Santo. Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo, podemos caminar de una manera donde mantengamos, ¿verdad?, ese corazón limpio, porque una de las cosas que hace el Espíritu en el hombre y en la mujer es limpiar el corazón, para poder caminar, yo tengo un Padre consolador, yo soy consolada, pero quiero consolar. Así que yo veo una invitación bien clara a la restauración, como bien mencionaste, Padre Ángel, y es hermoso, o sea, vuelves a nacer, te olvidas del pecado, vas caminando, te vas enderezando, vas en el discernimiento, y es algo que cuando vienes a ver, como nos está pasando a nosotros ahora, nosotras, las cosas se dan por sí solas. Y es bien lindo, se siente bien bonito el tú decir todo el tiempo hice lo correcto, el Espíritu está conmigo, el Consolador sigue con nosotros. Gladys. Sí, así mismo es verdad, siguiendo las palabras de Padre Ángel, restaurar y llevar eso, lo que es la misión, y bien como nos dice, principalmente en este año, por tus palabras echar en las redes, es buscar ese renacer y uno, ¿verdad?, salir y buscar esas personas y acompañarlas para que nazcan de nuevo, pero en el Espíritu, y como bien dijo Mérida, por medio del bautismo hacemos la conversión. O sea, que es algo que realmente es un renacer, no solamente de, ¿verdad?, en cuestión de padres naturales, sino en espíritu. Tú sabes que cuando estaba leyendo este evangelio también pensé, y lo ato mucho a la pregunta que Padre Ángel le hizo a ustedes al principio de este programa, porque también se trata de transformar nuestras vidas. Porque la realidad es que cuando nosotros entramos en el camino de Dios, hay algo que sucede en nuestro interior que transforma nuestra vida. Y que nosotros empezamos a ver las situaciones que vivimos de una forma tan distinta, y que también como parte del crecimiento espiritual y de estar adentrado en este camino, tú empiezas a tener como unas herramientas para enfrentar las situaciones que pasan, porque ya no es igual. Y nosotros sabemos que no estamos solos, que Dios está con nosotros siempre, y que a lo mejor lo que pudiera ser extremadamente grande en un momento de nuestra vida, pues se convierte en algo mínimo, porque también lo miramos como Jesús lo miraría en su tiempo. Y yo creo que el nacer de nuevo es transformar, es cambiar, es dejar a esa persona que estaba antes y tener y empezar a caminar con una persona nueva, porque de adentro hacia afuera hemos transformado. Yo creo que cuando no hacemos transformación no estamos haciendo nada. Yo trabajo mucho el concepto de subir a otro nivel. Me encanta también. Tiene que subir a otro nivel. Entonces, Dios no nos quiere siendo la misma cosa. Dios quiere que cada día nosotros seamos otra cosa, mejor, a nivel espiritual, que nos acerquemos más, nos acerquemos más a Él. Yo siempre he definido pecado como todo aquello que nos separa de Dios. No hay más ninguna otra definición. O sea, tú le puedes poner cualquier otra definición, pero pecado es todo aquello que me separa de Dios.
Es verdad. Estoy de Tú le acuerdo. puedes poner cualquier concepto, la Sí, iglesia te sí. puede decir pecado es esto, esto, no, pecado es todo aquello que te separa de Dios. Y Dios no quiere que tú estés separado de Él. Ujú. Y cuando nosotros subimos de nivel, nosotros estamos subiendo de nivel espiritual Eso y sí. nos estamos uniendo a Él. En el día de ayer, Yadir y yo compartimos unas experiencias espirituales maravillosas y estábamos hablando de dónde viene esa fortaleza, muchas veces en unas situaciones. Y mira, leyendo esto, la fortaleza viene del Espíritu. Dice, todos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Los hijos y las hijas de Dios son aquellos que no sucumben ante la situación fuerte de su vida, porque el Espíritu, ese rúa que tú hablabas, Emérida, ahorita, que estás con, o sea, tú me conecto con el Padre, me conecto con el Espíritu para yo dar espíritu a otro. Para eso somos llamados. La primera lectura de hoy yo creo que va muy bien con ustedes. Y en ese último párrafo, que es el llamado de Isaías, dice, mira esta brasa que ha tocado tus labios. Ese es el carbón encendido que hablan, que va a pasar por su lado para que prediquen ese espíritu, para que prediquen la verdad. Dice, tu maldad te ha sido quitada, tus culpas te han sido perdonadas. Pero dice entonces, dice Isaías, oí la voz que decía, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero? Y Isaías respondió, aquí estoy yo, envíame a mí. Y yo creo que ustedes dijeron eso. Amén. Aquí estoy yo, envíame a mí. Muchas veces yo creo que Isaías ni sabía lo que estaba diciendo. Y yo creo que ustedes, y yo me incluyo, no sabíamos qué estábamos diciendo en meternos en este asunto maravilloso. Pero yo creo que han sido valientes. Yo las felicito. Y en Gracias. este momento de la mesa de la palabra, yo creo que tienen dos cosas que hacer. Conectarse siempre y estar siempre conectada con el Espíritu y predicar la misión de la iglesia, que es restaurar. Amén. Y yo creo que ustedes lo van a hacer maravillosamente, porque realmente a la larga al apóstol lo que a ustedes les falte, Dios lo va a poner, porque realmente Él fue quien lo llamó. Él vio en ustedes unas capacidades, Él vio en ustedes unos dones, unos talentos que los puso desde el principio. Y yo creo que esos dones y esos talentos tienen que estar al servicio de la iglesia y al servicio del evangelio. A eso Amén. era que yo me refería ahorita cuando dije que pues que uno sigue y todo va como que cayendo. Y a veces tú dices, wow, ¿cómo pasó esto? Ujú, ¿Verdad? ujú. Y estamos llamados a esa restauración, pero también ayudar a imitar, a inspirar a los que están en pecado, que vean nuestras vidas, que vean Ujú. nuestra transformación. Así es. Es una forma como de decir, vamos a reconciliar la humanidad con la divinidad. Y estás hablando de algo maravilloso, y Hermoso. perdona que te interrumpa, estás hablando de testimonio. Ujú. Testimonio. Y nos lo está hablando también aquí en esta segunda lectura. Dice, este mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Y Amén. Así cómo es. somos hijos de Dios? Cuando estamos dando testimonio, somos testigos de lo que estamos haciendo. Oye, vamos a tener que dar mucho testimonio, porque muchas veces, como dije ahorita, tenemos que renunciar a nuestro yo, a lo que éramos antes, a nuestras formas de pensar, a lo que pusieron y inculcamos. Yo siempre digo, nos tenemos que quitar el chip y reaprender, aprender otras cosas maravillosas y desaprender todas aquellas cosas que nos enseñaron que están erróneas y las tenemos que poner en función del Evangelio y de Cristo Jesús. Edira. No, definitivamente el Evangelio de hoy también tiene, y yo me voy a referir al último párrafo. Y creo que esto, ¿verdad? Lo hemos escuchado mucho, pero nosotros tendríamos que adentrarnos en el último párrafo del Evangelio, cuando dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no muera, sino que tenga una vida eterna. Porque es que la vida eterna, pensamos que solamente se vive después de la muerte. Yo creo que No. cuando estamos conectados, cuando vemos este cambio, esta transformación y vivimos el espíritu, esa alegría, yo creo que ahí comienza esa vida tan maravillosa de la que hemos escuchado en tantas y tantas predicaciones. Y lo otro es saber y reconocer que Dios envió a su Hijo solamente y únicamente para salvarnos. Y eso es un regalo maravilloso. Entonces, Sol- tú utilizas Ujú. una palabra muchas veces que es aquí y ahora. Claro. Y a mí me gusta mucho Canta. porque vino para salvarnos, no pensando en esa vida eterna solamente. Mira, salvación es salud. Ujú. Y Dios vino y A darnos entregó a su salud. Hijo,
Cristo vino para que nosotros estemos bien en salud. Mira, cuando uno le da una monga, cuando te pusieron a ti la vacuna que te chavó toda, ¿verdad? Oye, uno no se sentía bien, el cuerpo cortado y todas estas cosas así. Oye, Cristo vino a nuestra vida para que nosotros no tuviéramos esa monga espiritual, para que nos sintiéramos bien. Y eso es salvación, salud, para que yo esté bien espiritualmente hablando. Y si yo estoy bien espiritualmente hablando, entonces yo puedo hacer los dones del Espíritu y dar testimonio de lo que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí, eso es correcto, porque cuando uno se siente en salud, se siente bien, uno puede llevar ese mensaje a la otra persona, y eso pues también lo vemos, ¿verdad?, con lo que ha sido mi condición cuando yo oriento a una persona que empieza por primera vez, y le doy esa palabra de decir, mira, sé que no es fácil porque lo viví, pues ellos te ven de otra manera, porque claro, no es lo mismo que una persona que no lo ha vivido, que tiene la experiencia de educar, pero no ha vivido el proceso. Él dice, tú no sabes lo que es porque no lo sientes, claro, pero en este caso sí, y eso es lo que nos invita a Dios, ¿sabe? A hacer ese acompañamiento y dejarle saber que estamos aquí para eso, y por eso es que Dios, ¿verdad?, nos restaura primero a nosotros para nosotros entonces poder trabajar con ellos. Qué bien, qué bien. Me encanta escuchar estas palabras y que vamos a tener sí, unos ministras maravillosos en nuestras iglesias. Qué bueno que entran nuevamente en este rebaño de personas que necesitamos en nuestra iglesia para seguir predicando la palabra de Dios. Como dice mi hermana, aquí y ahora. Sí, yo creo, yo uso mucho eso porque yo cuando digo esas palabras entiendo que nosotros tenemos que hacer lo que es pertinente en este momento. Claro. Porque lo que sucedía antes, pues no tiene mucho que ver, ¿verdad? Tiene que ver porque todo trasciende, pero cuando nosotros respondemos a lo que la iglesia necesita hoy, lo que la gente necesita hoy, nosotros estamos dando la verdadera respuesta de Dios. Sí. Porque nosotros tenemos que atender lo que pasa hoy. Sí. Por eso yo menciono mucho aquí ahora. Saben que hay algo que me tocó mucho del Evangelio, y es saber que Nicodemo reconoció al maestro. Él tenía unas inquietudes, pero él lo reconoció. Lo primero que hay es un reconocimiento de que, porque él lo dice, porque tú eres el Hijo de Dios. Y entonces yo creo que nosotros también en nuestra vida tenemos que sacar una parte y reconocer, para vivir esta transformación, para vivir esta vida eterna, para vivir todo esto que es maravilloso y ser testigo, lo primero que tenemos que hacer es reconocer. Y ese reconocimiento tiene que ser diariamente. Claro. Porque hay veces que uno se le olvida lo que hizo durante el día cuando se acuesta. Ese reconocimiento tiene que ser diariamente. Te reconozco, Cristo, como mi Señor y Salvador. Te reconozco como mi Dios. Y reconozco hoy en la Santísima Trinidad, y reconozco un solo Dios a través de tres maravillosas personas, que volvemos aquí en la dimensión de la fe, y que nosotros como anglicanos no explicamos, ¿no? Porque nos corresponde vivir esa fe y en ese testimonio de amor, en esas tres personas maravillosas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Haciendo una analogía de esa parte del Evangelio donde habla de cuando Moisés levantó la serpiente, ¿verdad? El pecado es las mordeduras que tenemos diariamente, de las que nos tenemos que cuidar, que ajuntarnos al Padre. Y yo creo que en vez de, haciendo una analogía en el sentido de la mirada, en vez de mirar en este caso la serpiente, vamos a mirar el rostro de Cristo. Amén, para amén por poder eso. estar conectados. Qué bien, Claro, qué bien. Casi estamos a punto de concluir el programa de Senderos, que es el programa de la Iglesia Episcopal Diócesis de Puerto Rico. No quiero despedirme sin antes decirles a ustedes que éxito en esta vida maravillosa, mucha oración, para que Dios siempre las acompañe para hacer ese trabajo hermoso a que Dios las ha llamado a hacer. Amén. En los lugares donde ustedes van a ir. Y yo me siento bien orgullosa de lo que hemos vivido durante estos domingos que hemos tenido, ¿verdad?, a todo ese grupo. Faltan otros, pero ese sentido de comunidad que los acompaña a ustedes es totalmente maravilloso en este camino, porque nunca se van a sentir solos ni solas. Yo creo que eso es algo que nosotros deberíamos exaltar y como comunidad de fe también hacer lo mismo. Vivo. Definitivamente, que lo pudieron lograr, lograr esa fraternidad entre ustedes. Yo también quiero decirle a ustedes gracias por ese llamado, y yo siempre digo gracias a las personas que han respondido al llamado de Dios, porque necesitamos esa palabra. Ahorita mencionaste por tu palabra hecho las redes, ¿no? Y ese es lo que estamos trabajando en nuestra diócesis. Así que muchas gracias, bendiciones, mi acompañamiento cuando me necesiten, aquí estaré.
Así que hacia adelante y mis oraciones con ustedes. Y ahí Gracias. estaremos el día Va a ser en julio. julio, en el mes de julio, todavía El mes de no se julio. julio, pero en julio vamos a estar allí para glorificar el nombre del Señor con sus consagraciones. Gracias Amén. por estar aquí en Senderos y bendiciones a todos ustedes que nos escuchen a través de las ondas radiales y a través de nuestras redes sociales. Amén. Bendiciones. Bendiciones.